Estamos en default virtual, fue la frase utilizada por el presidente de la Nación y que retumbó en esta reunión y que también se utilizará a la hora de negociar con los bonistas esta quita que recién mencionaba Mariana Verón. Estuvieron presentes 17 de los 24 gobernadores, la mayoría de ellos ya se han retirado de este lugar. Solamente en el interior quedan el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Decíamos que la mayoría de los gobernadores se han retirado. Los opositores en ningún momento, solamente uno de ellos habló a la salida, habló de un apoyo a esta oferta del gobierno nacional. Dijeron, vinimos a escuchar, no formamos parte de lo que fue la negociación, y se fueron la mayoría de ellos sin realizar ningún tipo de declaraciones. El último en retirarse fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja, quien decía que esta propuesta del gobierno argentino es una propuesta razonable. Lo escuchamos. Ustedes saben que en una discusión de estas características, que es una discusión en definitiva de plata, el que tiene que pagar ofrece lo que puede pagar, el que quiere cobrar trata de cobrar lo máximo que puede cobrar, pero lo que tiene que quedar claro es que la presentación del ministro es la presentación del Estado argentino, es la Argentina la que está de alguna manera planteándole a los acreedores qué es lo que puede pagar y cómo lo puede pagar. En realidad me parece que es más simple, Argentina le ha presentado al mundo no solamente lo que dice el ministro de Economía o el gobierno argentino que se puede pagar, lo que muchos de los economistas del G7, del G20, del Fondo Monetario Internacional plantean como lo que es posible para que Argentina tenga un desarrollo que además no signifique que pagar deuda sea condenar al hambre y a la pobreza a los argentinos. Y está ya comunicado con nosotros el economista Martín Calos para, bueno, empezar a desgranar. Martín, muy buenas tardes. Esto que fue el anuncio más esperado, lo que seguramente va a marcar el paso de los próximos años de la economía argentina. ¿Cuál es tu primera impresión de la presentación que hizo Martín Guzmán? Buenas tardes, buenas noches casi. La primera impresión es que es una propuesta que busca llegar a un acuerdo y eso es importante. No se patea el tablero, había dos grandes temas a ver y al menos el que más miedo quizás le daba a los fondos de inversión, que es que le propusieran una quita de capital muy grande, eso no está. Hay una pequeña quita de capital, después veremos el detalle mañana bono por bono, pero eso al menos no está y entonces la oferta es una oferta sobre la cual se puede negociar seguramente, más allá de que Guzmán haya dicho que es una oferta innegociable de alguna manera, es un punto de partida para llegar a un acuerdo y eso es importante. Alberto Fernández cuando hacía la presentación decía, bueno, como que se había inspirado en aquella renegociación de deuda del año 2003. ¿Hay similitudes, hay diferencias mayores en este caso? ¿Es el mismo contexto, no? Es bastante diferente, tanto por el contexto, digo, en ese momento Argentina empezaba a salir de la peor crisis de su historia y ya había empezado a crecer. Hoy Argentina lleva 3 años de caída del PBI, este va a ser el tercero y va a ser muy fuerte la caída, pero esto bueno, tiene que ver también con la pandemia. Y todavía falta ver el horizonte de cuándo empieza a recuperarse. Además de que los actores son distintos, no solo los gobiernos han cambiado, sino que los acreedores son otros. Esto está más concentrado en fondos de inversión. Fíjate que estamos hablando siempre de fondos de inversión. En 2005 hablábamos de los bonistas italianos. ¿Se acuerdan? De los jubilados italianos que habían comprado unos bonos argentinos a través de sus bancos. Eso ya no está en la mesa. Y la propuesta que se hace es distinta. En esta se pone foco en recortar intereses, que Argentina pague menos tasa de interés, y en alargar plazos. En 2005 hubo, por ejemplo, quitas más importantes en muchos bonos, quitas de hasta 30%, por ejemplo, en una cierta cantidad de bonos, y en ese sentido el enfoque sobre cuál es el problema de la deuda, cuál es el diagnóstico entonces y cuál es la solución es sustancialmente distinto a lo que fue 2005. Martín, es crudo plantearlo y decirlo, pero es un hecho fáctico, un hecho real y concreto. ¿Favorece la pandemia a la negociación? No. A ver, yo creo que de ninguna manera, básicamente porque complicó el mundo. Un mundo que ahora
a ver, Argentina va a tener una caída del PBI muy grande, va a tener un déficit fiscal necesariamente mucho mayor que el que estaba previsto, y esto condiciona no solo ahora, sino la economía de los próximos tiempos. No sabemos cuánto va a durar tampoco estas medidas. Entonces ya todo eso atenta de alguna manera contra lo que Argentina puede prometer en términos de previsibilidad macroeconómica. Es imprevisible el futuro con una pandemia así desarrollándose. Pero además, porque tus acreedores están perdiendo también el valor de sus activos financieros en muchos otros mercados, producto de la crisis que hay hoy en el mundo, y eso hace que, en definitiva, te puedan prestar menos atención en esta negociación, cosa que uno querría, ¿no? El gobierno argentino seguramente quiere que se sienten, puedan charlar tranquilos todas estas semanas, y los acreedores les deben estar diciendo, ahora no, que estoy atendiendo el teléfono también de otro mercado, que también es importante. Entonces, la verdad que yo no creo que nada haya favorecido la renegociación. La única cuestión que se podría pensar si puede ayudar es que las tasas de interés de todo el mundo han bajado, porque todos los países centrales han buscado estimular un poco su economía en estos tiempos de crisis, bajando tasas de interés. Y en ese contexto, bueno, al menos la tasa de interés que ahora ofrece el gobierno argentino pagar se compara contra una tasa de interés que no es tan alta como hace algunos meses, la del resto del mundo, ¿no? Esa comparación algo puede favorecer, pero el contexto general dificulta esta negociación, la complica y hace que sea más complicado llegar a un acuerdo exitoso. Martín, ¿cuál fue, a tu criterio, el rol que jugó el Fondo Monetario Internacional? Que hoy durante la conferencia tanto Guzmán como Alberto Fernández lo nombraron varias veces, ¿no? Bueno, es que acá hay que separar. De lo que estamos hablando hasta acá es de la renegociación con los acreedores privados. Con el FMI hay una negociación que está pendiente, urge menos porque los pagos al FMI empiezan el año que viene, porque hay otras formas de lidiar con el FMI, como ha hecho ya Argentina en el pasado, incluso sin acuerdos. A veces Argentina simplemente ha pospuesto pagos sin acuerdo explícito, como pasó en 2003. Lo que hizo hasta acá el FMI fue coincidir en un diagnóstico con el gobierno de Alberto Fernández y en ese sentido reforzar la justificación de la postura que Alberto Fernández y su gabinete y el gobierno nacional llevan a la mesa de negociación con los acreedores privados. Pero al final de cuentas, la postura que tenga el gobierno nacional y la postura que tengan los acreedores privados, cada uno tendrá su justificación de por qué es una u otra el diagnóstico, y a partir de ahí entonces hay que encontrar un punto intermedio. Si el FMI apoya al gobierno nacional, sirve políticamente, sirve para justificar un poco el diagnóstico, pero no es un elemento tan crucial en la negociación con los acreedores privados, sobre todo en el contexto actual. Martín, te propongo ver qué es lo que sucedió en el día de hoy con el dólar y por supuesto preguntarte también qué puede llegar a pasar para mañana y los próximos días. Ahí sí tenemos el dólar oficial que terminó cerrando a 67,25. Vamos a ver el dólar turista 88,23. En este caso todos para arriba. El dólar blue que pegó un salto y termina en 100 pesos en el día de hoy. Y tenemos el dólar contado con liqui 103,42. Ahí tenemos entonces la cotización del dólar del día de hoy. ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? Y el dólar, a ver, los mercados financieros en general deberían recibir esta noticia con cierta... A ver, lo que se está haciendo es clarificando un poco la incertidumbre que había. Había mucha incertidumbre sobre si la propuesta del gobierno iba a ser algo sobre lo cual se pudiera negociar. Bueno, eso ya está. Ahora vamos a tener la incertidumbre de si se puede acordar, pero eso es un nivel menos. Argentina está hoy en día con riesgo país y títulos de bonos en niveles prácticamente de default, y es lo que ha dicho Alberto Fernández. Está en un default virtual ahí peleando cada vencimiento de deuda día a día de alguna manera. Después, la volatilidad que tienen variables como por ejemplo las cotizaciones del dólar tiene que ver no solo con esto de la deuda, sino con la crisis general que está habiendo, que ya venía. Recordemos que Argentina está estancada económicamente desde 2012 y en recesión desde abril de 2018. Estamos cumpliendo, de hecho, 2 años consecutivos de recesión, y eso es un problema que te impacta en esta volatilidad, por ejemplo, de la cotización del dólar, porque ante la duda, quien tiene un exceso, un flujo, algo de ahorro, y lo pasa a dólares por precaución en medio de una crisis. Lamentablemente es lo que la historia ha dejado como costumbre y es muy razonable para nuestra historia.
Martín, la última. El peor escenario, pasan los 20 días que está dando el gobierno de plazo, no hay acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar con la economía argentina? Bueno, a ver, si no hay acuerdo, obviamente estamos hablando de un default, o sea, de que Argentina entre en cesación de pagos y no pague su deuda de acá en más. Que en este contexto quizás de crisis lo que haga sea agudizar la crisis por un tiempo, quizás un par de años. Y esto es un problema. Argentina necesita en algún momento tener perspectiva de salir de esta crisis, de salir de este estancamiento y esta recesión que arrastramos hace varios años, ¿no? Estancamiento de 8 años, recesión de 2. Para salir, en algún momento hay que poder tener un panorama, una perspectiva más clara, y eso incluye saber cuánta deuda vamos a pagar en cada año, que no haya juicios en contra por esa deuda. Entonces, si hay default, eso se patea y entonces vamos a seguir teniendo incertidumbres y seguir teniendo dificultades para pensar la economía en el largo plazo, pensar el crecimiento, pensar el desarrollo, pensar políticas que tengan potencia, que tengan realmente magnitud para poder en algún momento transitar un camino de desarrollo que en Argentina esas políticas hace décadas que no logran concretarse. O sea que el default en definitiva nos alejaría de poder crecer en un mediano plazo. Pero obviamente, y acá está la cuestión, también hay que ver cuál era la alternativa. Por eso es importante seguir las negociaciones que haya en los próximos días y semanas con los acreedores privados, porque el mejor escenario sería que se llegue a un buen acuerdo que le permita a la Argentina empezar a pensar su política económica de mediano plazo y empezar a dejar de salir todo el tiempo de estar pensando el día a día, ¿no? Bien, muchísimas gracias Martín Calos, economista, ayudándonos a entender un poco esta oferta que hizo el gobierno y que bueno, de acá a 20 días tendrá, esperemos, alguna definición. Gracias Martín.